Ya regresamos. La cita médica. A las 6 de la tarde con 16 minutos, 614-187-7252. Oiga, en esta sección en donde le recomendamos siempre con médicos especialistas, profesionales en diferentes ramas, pues para su salud, en beneficio de salud, diferentes temas también que le proporcionamos prácticamente los viernes, que es la sección de la cita médica del Hospital Ángeles Chihuahua. Y bueno, para complementar este espacio me acompaña la doctora Claudia Ramírez Torres, ella es especialista en medicina interna. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora, y bueno, vamos a hablar sobre este tema que es la medicina interna, un tema muy importante. Y yo lo digo a título personal porque son como los investigadores de qué es lo que le pasa a una persona, ¿no? Por así decirlo, los detectives médicos dentro de la especialidad. Doctora, ¿cuáles son las funciones del médico internista como especialista? Platícame. Muy bien. Bueno, esta es una pregunta muy recurrente. Un paciente que nos visita. No tienes audio, doctora, permíteme nada más a ver si ahí ahora sí, doctora. Sí. Ahí estamos, vamos. ¿Quién sabe por qué se te fue el audio ahí? Sí. Ahora sí, perdón, doctora, No reiniciamos. Sí, mira, es una pregunta muy recurrente de los pacientes que acuden con nosotros. ¿Cuáles son las funciones del médico internista? Los médicos internistas somos médicos especialistas altamente capacitados en enfermedades crónicas de los adultos, ¿sí? Okay. Como bien lo acaba de mencionar, generalmente nos llaman los investigadores, los detectives, sí, porque muchas veces atendemos los casos difíciles, aquellos pacientes que han ido con un médico, con otro, y que por alguna razón no se llega a establecer un diagnóstico. Y sobre todo, doctora, que ustedes van desde lo mayor hasta lo menor, ¿no? Primero descartan lo peor. Así es. Y luego ya van hacia abajo, ¿no? Por así decirlo. Es. Hay gente que nos dice, es que ustedes son muy fatalistas. Son muy negativos, entonces, exacto. Nosotros primero pensamos en lo peor y una vez que ya descartamos lo más grave, entonces ya vamos atendiendo otro tipo de ¿Y se lo dices al paciente, los familiares, doctora, o no siempre? Generalmente sí. Generalmente tiene que ser uno muy honesto y muy claro con el paciente. Y sobre todo descartar o atender todas las dudas, tanto que el paciente como los familiares nos hagan saber. Imagino que le dices primero, hay que descartar primero esto y luego ya vamos viendo, ¿no? Así es. Muy bien. Es. Doctora, ahora platícame, ¿para qué sirve y en qué consiste la valoración preoperatoria? Ok. Una de las funciones del médico internista precisamente es eso, la valoración preoperatoria. Es una evaluación que nosotros realizamos para cualquier persona que vaya a ser intervenida quirúrgicamente, y esto es recomendable en todos que tengan más de 40 años. Puede haber excepciones, puede ser pacientes más jóvenes que no, por ejemplo, un paciente de 26 años, pero que ya tenga hipertensión, que ya tenga diabetes. Entonces, pues ahí, aunque no tenga 40 años, es necesario realizarla. Es un antes de. Es un antes de meterte cuchillo, perdóname la expresión en mi idioma cotidiano, ¿no? Así es. ¿Para qué? Para ver las cosas que se pudieran presentar en el momento, seguramente. Así es. ¿Qué es lo que realizamos? Primero que nada, un interrogatorio muy detallado, donde tratamos de identificar factores de riesgo que de alguna manera aumenten el riesgo quirúrgico propiamente. Después de realizar ese interrogatorio, hacemos una exploración física detallada. Y muchas veces el paciente dice, ¿verdad? Pues, ¿para qué esto? Precisamente es para minimizar cualquier riesgo que pudiera complicar la cirugía, ya sea durante o después del procedimiento. ¿Y qué es lo primordial que te tienes que fijar antes de una operación? ¿Cuáles son? Okay. Entonces, tenemos 3 requisitos indispensables. Ellos son los estudios de sangre, donde vamos a evaluar tiempos de coagulación, nivel de azúcar, función renal y composición de la sangre como de rutina, ¿verdad? Claro. También el electrocardiograma donde nos habla de la actividad eléctrica del corazón, y una radiografía de tórax, ahí nos permite ver el estado pulmonar y sobre todo si hay cosas como crecimiento cardíaco o ese tipo de situaciones que en algún momento pudieran complicar una cirugía, complicar el riesgo quirúrgico en un paciente que va a ser intervenido. Postergarlo. Así es. Pero aquí el tema es, la cirugía urge, pero la valoración médica no es propicia. La cirugía, ¿qué se hace? Yo sé que tiene que estar en el caso. Sí, doctora, claro. pero... Bueno, cuando es una cirugía de urgencia, la valoración preoperatoria, vamos a decirlo así, se salta. Perfecto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente tiene que ser intervenido
de urgencia, Claro, si no claro. la vida está en riesgo. Entonces ahí vamos a decir que se omite la valoración preoperatoria, sin embargo el riesgo de la cirugía es mucho más alto. Claro. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de cirugías electivas. Por ejemplo, a mí me van a operar de la vesícula de forma programada, entonces yo previamente tengo que ir a una evaluación preoperatoria con el médico internista. Es bueno saber todo esto, obviamente, Así es. porque hay mucha gente que, oye, me van a operar en 6 meses, dicen que me tengo que operar en 6 meses y luego no se cuida el paciente. Así es. Pues, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces tienes que volver a empezar con ese paciente, a que se cuide, a que, no sé, ¿verdad? Tú eres la experta, pero somos muy dados a eso, a que no nos cuidamos antes de una operación y luego vienen las consecuencias de postergar la misma. Oye, doctora, ¿cuáles son las enfermedades que impactan de forma importante en la salud de la población adulta a nivel nacional? Ok. Por mencionar de las más importantes, está primero la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, el sobrepeso y obesidad, que en los últimos años ha cobrado una gran relevancia. Algo que cabe mencionar también, tristemente tenemos el primer lugar en suicidios a nivel nacional, entonces todo lo que es relacionado con la salud mental y las enfermedades pulmonares crónicas, por mencionar de las más frecuentes. De las más frecuentes. Ahora, muchas de estas enfermedades llegan a una etapa avanzada. Así que es. no se cuidaron, no hubo prevención. Vaya, no hubo prevención en contraerla, sobre todo el tema de la diabetes, o bueno, cuando ya se trae, pero el tema es que somos muy decidiosos, doctora. Dejamos todo para mañana, ¿no? Y Así con es. ustedes llegan ya en etapas avanzadas, Así seguramente. es. Por mencionar cifras así importantes, hay una encuesta nacional de salud, que es quien lleva las estadísticas a nivel nacional. Por ejemplo, hablando de diabetes, el 18.3% de la población adulta en México es diabética. 18.3. Y de ese 18.3, hasta el casi 6% no está diagnosticada. Fíjate nada más. O sea, hay personas que tienen diabetes, pero no saben que tienen Así diabetes. es. ¿Y cómo Así es esto es. posible, doctora? ¿Cómo puedes vivir con la diabetes sin tener síntomas de la misma? O a lo mejor mareos, dolores de cabeza. ¿Cómo es vivir con diabetes cuando no sabes que tienes diabetes? Porque muchas veces las personas los síntomas no le dan la importancia que requiere, ¿verdad? Bueno, sí me siento mal, pero luego me atiendo. Sí traigo algunas molestias, pero tengo este compromiso económico, entonces mejor le invierto antes que a la salud, a otras cosas, ¿verdad? No, entonces, totalmente. son atenciones o es una vigilancia médica que se va retrasando y se va retrasando. Entonces, los síntomas de la diabetes, como pueden ser muy sutiles, ¿sí? Pueden no haber ningún síntoma, como es el caso también de la hipertensión arterial, que por mencionarlo también a nivel nacional se habla de arriba del 40% de incidencia de esta enfermedad. 40%. 40%. Doctora, en tus años como médico internista, ¿qué enfermedades son las que más has visto? ¿Qué padecimientos? De la comunidad chihuahuense. Quiero aterrizar un poquito con nosotros. Bueno, aparte de la diabetes e hipertensión, aquí en Chihuahua hay mucho problema de hipotiroidismo. ¿Sí? No se sabe realmente cuál es el factor geográfico, cuál es el factor ambiental, cuál es el factor que hace que la incidencia aquí en Chihuahua sea alta de problemas de tiroides, específicamente hablando de hipotiroidismo. El cáncer de tiroides también tiene una alta incidencia aquí en la ciudad de Chihuahua y eso lo vemos en pacientes jóvenes también. Fíjate nada más, Así pacientes es. jóvenes. Y bueno, la pregunta que viene a continuación es muy similar a lo que te decía ahorita. ¿Qué importancia tiene el diagnóstico oportuno de estas enfermedades, doctora? Sí, claro, totalmente una importancia súper alta, ¿verdad? Nosotros como médicos recomendamos la prevención, ¿sí? Primero, llevar una dieta saludable, ¿sí? Que ahorita es difícil por nuestro ritmo de vida y por cómo está la cuestión laboral de todos, ¿verdad? Sí, Entonces, el tema económico también es importante. Exactamente, muchas veces llevar una dieta, uno le dice al paciente diabético, ¿llevas tu dieta? Me dicen, doctora, pues como lo que tengo. Exactamente, no No puedo irle a invertir al super 1,500 pesos para comer 3 días, ¿sí? Pero bueno, una dieta saludable, mantenerse bien hidratado, ejercicio físico diario por lo menos de 20 a 30 minutos, son medidas preventivas, ¿de acuerdo? Ahora hay que considerar si nosotros tenemos factores de riesgo hereditarios, como por ejemplo, si mi madre y mi padre son diabéticos, yo tengo el 40% de riesgo de desarrollar una diabetes. Fíjate nada más. Entonces desde ahí hay que estar bien pendientes de que yo tengo que estarme checando con el médico, haciéndome mis estudios para en cualquier momento que empiecen las elevaciones del azúcar, empezar
a detectarlo. Eso sucede lo mismo con el cáncer de mama, por ejemplo, Así en es. algunos casos, ¿no? Hay algunos La genética. casos, unos casos de mama que son que tienen cierta relación muy fuerte con la herencia, otros que no la tienen. Pero si la abuela, la madre y la hermana tuvieron cáncer de mama, pues es así como que un alto factor Sí. para estarme monitorizando. Sí, un semáforo en rojo Así así es. como, bueno, amarillo cuando menos para monitorear, como tú dices. Doctora, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Nos queda un minuto. ¿Con qué cerramos la entrevista? Platícame. Bueno, yo los invito a que acudan al médico, ¿sí? Que no retrasen los síntomas que puedan estar presentando. Y muy importante lo que acabamos de comentar, si ustedes tienen factores de riesgo hereditarios en padres, en abuelos, en hermanos de este tipo de enfermedades crónicas, no descuidarse y estar muy al pendiente de sus chequeos médicos. Exactamente, y están muy en contacto también con el médico internista, con ustedes, que, Así es. Que ustedes son los que, como ya decíamos al principio, los detectives. Así es. Y pues están para servir, ¿no? No para Claro. hacernos la vida de cuadritos, porque a mí me ha tocado estar con médicos internistas, doctora, a lo mejor no contigo, pero sí, pues a veces no les tienes paciencia porque están investigando cosas y tú, ay, no, pero ustedes son muy buenos para eso. Muchas gracias. Y creo que estamos en buenas manos con ustedes como internistas. Te agradezco mucho, doctora Claudia Ramírez Torres, especialista en medicina interna. Gracias, buenas tardes, y esta es tu casa, doctora. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, gracias por supuesto, Hospital Ángeles Chihuahua, por esta entrevista.